Muy buenos días a todos los estudiantes de primer año medio, sus profesores Catalina Calderón y quien les habla, Diego Parada. Les damos una cordial bienvenida a esta clase virtual, en la cual vamos a dar inicio a una nueva unidad titulada La libertad como tema literario. Expondremos a continuación cuáles serán los propósitos de esta unidad y cuáles serán los ejes temáticos que seguiremos durante el transcurso de esta. El propósito de esta unidad es enriquecer la comprensión de las obras pertenecientes a los géneros narrativo y lírico contextualizados en el romanticismo, movimiento literario donde la libertad creadora y la subjetividad son primordiales. El objetivo de esta clase es formular una interpretación de un texto perteneciente al género narrativo considerando las características del romanticismo. Reflexionemos con respecto a este objetivo. Es muy importante que sepas que esta clase está centrada en la habilidad de interpretar. Esto quiere decir que al finalizar esta clase deberías ser capaz de otorgar sentido a las relaciones entre diferentes partes de un texto narrativo. Y para ello te será útil comprender las características del romanticismo. Para lograr este objetivo, seguiremos los 3 pasos que ya conoces. En la etapa antes de la lectura, realizaremos una serie de actividades, como analizar obras de arte, en específico pinturas, además del análisis de algunos textos no literarios como reseñas y biografías que te permitirán estar mejor preparados para la lectura central de esta clase. En la etapa durante la lectura, leeremos la obra narrativa El Monte de las Ánimas. Para verificar que comprendemos adecuadamente lo que vamos leyendo, responderemos cada una de las preguntas planteadas junto al texto. En esta clase te apoyaré modelando la resolución de alguna de estas preguntas. En la etapa después de la lectura, analizaremos la obra mediante preguntas que nos permitirán aplicar la estrategia lectora de la interpretación y la reflexión sobre el texto. Comencemos entonces con la etapa antes de la lectura. En tu guía encontrarás 3 pinturas, acerca de las cuales se plantean algunas preguntas. Te apoyaré modelando la pregunta número 3. Te recomiendo pausar el video para realizar las actividades. En la pregunta 3 nos consultan: ¿qué relación podrías establecer entre el título de esta unidad y lo expresado por estas pinturas? En la primera pintura podemos observar a 2 personas besándose apasionadamente, aparentemente en un lugar público. ¿Creen ustedes que en el siglo XVIII era bien visto comportarse de esta manera? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaban las personas de esa época con esta pintura? ¿De qué manera se expresa la libertad con la acción retratada en esta pintura? En la segunda pintura podemos observar a un hombre parado sobre un risco mirando un mar de nubes que queda abajo. Fíjense en la actitud del hombre, en la inmensidad del paisaje. ¿De qué manera se manifiesta la libertad en su actitud y en el paisaje? En la tercera pintura podemos observar una revolución política, específicamente el levantamiento del pueblo de París en Francia contra su rey. La mujer que observamos en la parte del medio guía al pueblo y se concibe como la libertad. ¿Qué te parece esta pintura? ¿Qué manifestación de la libertad puedes identificar en esta obra? Para responder a esta pregunta es importante que reflexiones sobre la manera en que la libertad se manifiesta en las 3 pinturas, identificando qué elementos encuentras en común. ¿Cómo comprender las obras del romanticismo? Para responder a esta pregunta es necesario indicar que el romanticismo planteó un cambio de paradigma, es decir, produjo un cambio en la manera de concebir la literatura. Durante la Ilustración se estableció la idea de que la razón era la fuente principal de progreso y desde ese punto de vista, la literatura es concebida como una manera de dar a conocer el intelecto del hombre. El romanticismo rompe este esquema, dando preponderancia a la libertad de expresión del individuo, dejando de lado los cánones establecidos. En tu guía encontrarás un cuadro comparativo entre el neoclasicismo y el romanticismo, donde principalmente se dan a conocer distintos puntos de vista de estas corrientes literarias. Podemos destacar dentro de este cuadro la diferencia en cuanto a los objetivos que se plantean para la literatura. Mientras el neoclásico plantea que el objetivo de la literatura es educar y dar lecciones morales, el romanticismo plantea que su objetivo es conmover y transformar al lector, es decir, provocar emociones en él
e influir sobre sus pensamientos y sentimientos. Te invitamos a analizar este cuadro comparativo con detención, para que así puedas comprender las diferencias entre estas dos corrientes literarias. El romanticismo plantea algunas características que son consideradas como claves. Estas son: la búsqueda de la libertad. Cuando hablamos de libertad en una obra narrativa, no podemos dejar sin considerar a los personajes creados por los autores románticos. Estos personajes se caracterizan por romper con lo establecido, rebelándose contra los dioses o las convenciones sociales. La expresión del mundo interior. Los sentimientos más profundos del sentir humano se manifiestan a través del romanticismo, siendo frecuente en estas obras la concepción del amor como una fuerza que obliga a las personas a actuar de manera irracional. Reivindicación de la pasión. Los sentimientos más profundos de las personas, incluso en momentos donde su ánimo se encuentre perturbado, son propicios para la escritura de una obra literaria. El romanticismo plantea que la razón no es el único medio para concebir una obra literaria. Interés por la cultura local. Las obras del romanticismo se caracterizan por incorporar elementos locales, como leyendas, creencias, lugares propios del entorno del autor, entre otros elementos. En relación a estas características, te invitamos a responder cada una de las preguntas planteadas. Te recomendamos pausar este video para responder. Te entregaremos algunas orientaciones para responder la pregunta número 5. ¿Qué características esperarías encontrar en una narración romántica? Para responder a esta pregunta es necesario que reflexiones con respecto a las siguientes interrogantes. ¿Qué características podrían tener los personajes de una obra romántica? ¿Qué lugares escogería un autor para convertirlo en el ambiente de una obra romántica? Recuerda que tener en consideración las características del romanticismo te ayudará a comprender con mayor facilidad este tipo de obras. Por lo mismo, esta pregunta te ayudará a predecir qué características tendrá la narración que analizaremos en esta clase. Ahora continuaremos refiriéndonos al autor de la obra que leeremos, Gustavo Adolfo Bécquer. En tu guía encontrarás algunos textos que te ayudarán a conocer más sobre la vida del autor de esta obra. Estos textos te ayudarán a comprender por qué se cree que Gustavo Adolfo Bécquer tuvo una existencia romántica. Junto a esto se plantean algunas actividades en las cuales deberás responder algunas preguntas en función de un poema escrito por Bécquer. Finalizaremos esta etapa antes de la lectura refiriéndonos de manera específica a El Monte de las Ánimas, leyenda protagonizada por un joven que visita el Monte de las Ánimas en el Día de Todos los Santos. Se dice que esa noche las ánimas de quienes murieron vuelven a aparecer, por lo que los vivos deben mantenerse alejados, especialmente cuando suenan las campanas del monasterio. En la imagen que encontrarás en tu guía podrás conocer el lugar donde se ambienta esta historia. Pausa este video para responder a la pregunta: ¿qué sensación te transmite este lugar? ¿Qué tiene en común con las pinturas que observaste al inicio de la clase? Continuaremos con la etapa durante la lectura. Realizaremos juntos una lectura del inicio del texto y te ayudaré modelando la resolución de una de las preguntas planteadas. Luego deberás continuar con tu lectura personal. Comencemos. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada la imaginación, es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarlo de la rienda. Nos detenemos en nuestra lectura para responder a nuestra primera pregunta. ¿A qué se refiere el emisor al comparar la imaginación con un caballo que se desboca? Para responder a esta pregunta resulta necesario comprender la alusión de caballo desbocado, que se utiliza coloquialmente para designar a un caballo que corre sin control. En este sentido, el emisor compara su imaginación con algo que no tiene control, que simplemente fluye sin rumbo, que es libre. En estos párrafos se alude a la imaginación como algo sin límites y libre de expresarse sin mediaciones racionales.
Esta concepción nos pone frente a un primer rasgo del romanticismo presente en la narración que estamos leyendo. El inconsciente del hombre se impone por sobre la razón y el pensamiento. Continuamos con nuestra lectura. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. A las 12 de la mañana, después de almorzar bien y con un cigarro en la boca, no le hará mucho efecto a los lectores del contemporáneo. Ya la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire de la noche. Sea de ello lo que quiera, allá va, como el caballo de copas. En relación a estos párrafos, es posible observar ciertos elementos. El emisor dispone la obra en capítulos, sin embargo, los párrafos leídos no se encuentran en ninguno de estos capítulos. Esto nos permite identificar que se trata de un prólogo para la historia que se desea narrar. El emisor justifica y explica cómo sucedió la historia y por qué razón decidió contarla. En estos párrafos, además, es posible identificar otro elemento propio del romanticismo, los elementos de la cultura local, la cual se manifiesta en la siguiente cita. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Esta cita nos permite identificar que la tradición a la que se hace alusión es propia de la cultura de Soria y no constituye un canon universal. Te invitamos a continuar con la lectura de esta narración, respondiendo cada una de las preguntas planteadas y analizando las situaciones narradas en la historia. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase, donde analizarás la narración leída. Para ello, responde cada una de las preguntas planteadas en la etapa después de la lectura. Estas preguntas serán revisadas en nuestra próxima clase de retroalimentación de esta semana. Finalizaremos esta clase planteando una reflexión. ¿Crees que el ser humano puede alcanzar la felicidad a través de la razón? ¿Cuál es tu opinión con respecto al paradigma establecido por el romanticismo? Fundamenta. Esperaremos tu respuesta en los comentarios de este video. Esperamos que tengas una muy buena semana y agradecemos tu atención por esta clase. Muchas gracias.